Discurso de apertura, subjetividades y conflictos. Es un gusto para mí estar en frente de ustedes en nombre de mis amigos de Chile, Cabeza, Medellín y de Colombia, que nos han dado la confianza para sacar esta conversación adelante. Este espacio inició como una idea, una conversación que hace unos meses entre amigos que rápidamente se transformó en una necesidad compartida. Durante semanas nos dedicamos a tener ideas, buscar cómplices y abrir espacios para conversaciones incómodas pero necesarias. Hoy, esa idea se transforma y verla materializada en este encuentro nos emociona y alegra profundamente. Subjetividades psicoactivas es posible gracias a la unión de muchas voluntades y al deseo transformador de una sociedad civil activa. Gracias infinitas a todo el equipo de trabajo y, ante todo, gracias a toda la gente que vino a escuchar e imaginar otras formas de ver y sentir las voces. Y por supuesto, gracias a la constancia por vincularse de una manera activa y recibirnos en sus lenguas instalaciones. Como primer momento, les extendemos un cordial, caluroso saludo y bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en Cantando Espacio. Este congreso, Susceptibilidades Psicoactivas, nace del compromiso y la necesidad de un frente por conversar, sin moralismos, estigmas y prejuicios sobre las diversas formas en las que las sustancias atraviesan la vida de nuestra sociedad y nuestros cuerpos. Este espacio de reflexión y diálogo nos invita a pensar alternativas para abordar el fenómeno complejo y cambiante. Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a un evento institucional para ver sustancias en nuestro departamento. Un espacio amplio y diverso que funcionó como antesala para la presentación de las estrategias institucionales. Si bien se escucharon posturas interesantes y centradas en los contextos territoriales de nuestra región, también fue un espacio en el que me ocuparon visiones ancladas al pasado y a la persecución, pues la radicalización de entes de control como la DEA, bomberos, policía, entre parientes, a establecimientos y multan a las personas han demostrado su fracaso. Hoy no venimos a decirles eso. Esos no somos nosotros. Nosotros no estamos aquí para seguir haciendo una progresión entre el desconocimiento y la desinformación. Estamos aquí para otra cosa. Hablar de drogas en Medellín no es fácil, no lo ha sido y tampoco lo será si seguimos reproduciendo y privilegiando discursos que reducen la experiencia humana al consumo problemático, al delito o a la enfermedad. Es por ello que este congreso, Subjetividades Psicoactivas, se presenta como una apuesta social para desintoxicar narrativas estigmatizantes hacia nosotros, las personas usuarias de sustancias. Es importante señalar que este espacio es organizado por una parte de la sociedad civil de Medellín que lleva años trabajando desde la trinchera sensible y política de la reducción de delitos. Un enfoque que no parte del prejuicio y del castigo, sino del cuidado de la economía y los derechos. Un enfoque que se contempla como una estrategia ética y comunitaria para salvar vidas y que reconoce que la abstinencia siempre es posible. Un enfoque que en lugar de señalar, cuida y que en lugar de imponer, acompaña. Hemos querido proponer un espacio donde no solo se aborden los riesgos y los impactos que tienen las sustancias en nuestras vidas, sino también un espacio para hablar de los cuidados, de las políticas públicas, del placer, el goce, los derechos y la dignidad. Un espacio que pone el foco en las personas, los cuerpos y la forma en la que los territorios se relacionan con las sustancias. Aquí nos encontramos personas usuarias, activistas, profesionales de la salud, investigadores y organizaciones de base. Una diversidad que hace importante y valioso el evento en sí mismo, pues es en esta diversidad donde ocurren diálogos abiertos y horizontales para avanzar en una amplitud más justa, humana y empática frente al fenómeno del consumo y uso de sustancias. Nos entusiasma ver cómo las personas, organizaciones y procesos han llegado a este congreso a aportar con sus experiencias y conocimientos en función de la comunidad amplia que trabaja con unos cambios estructurales en la política de drogas, tanto a nivel nacional como departamental y distrital. Una propuesta que cierre la brecha segregacionista de pensarnos mirándonos a los mismos que debe reconocer los aportes de Colombia en el mundo de la transformación y asimismo debe entregarle nuestra mirada para ser útil en un país que persigue y señala de una ciudad que estudia y organiza la desigualdad. Hablar de reducción de daños se convierte en una apuesta de la dignidad. En medio de narrativas que deshumanizan, hemos apostado por una mirada distinta, una mirada que opera el derecho a decidir y ser cuidados. Las subjetividades psicoactivas que nos convocan hoy se desplegarán a lo largo de la conversación de 5 bloques que buscan acercar las diversas realidades y contextos de las personas que son usuarios de sustancias de Medellín.
desde las personas que consumen el sentido extremo hasta las personas que buscan placer, diversión o conexión espiritual, contando con historias en los análisis y toman las decisiones técnicas y a veces jurídicas. Comenzaremos con un espacio que hemos titulado Entre el estigma y el cuidado, donde se pondrá sobre la mesa el consumo de basura y heroína en el ciudad de Kubrick y se hablará sobre las barreras estructurales que enfrentan las personas en situación de estabilidad precaria para acceder a servicios de salud. Luego, y teniendo en cuenta que es una ciudad pobre y un paisaje de las muestras por turismo de sexy drogas, ataque de los dólares que nos dejan para terminar cambiando nuestra cultura, pasaremos a lo que es fiesta, sustancias de cuidado, que reflexiona sobre el aumento del consumo de sustancias como el TUST, el LDA y el LDNA en entornos recreativos, y también sobre cómo la fiesta puede ser un lugar para reclamar las prácticas del cuidado colectivo. En el tercer bloque, acompañar también estudiar, explorando las políticas públicas de cuidado y los desafíos institucionales que enfrentan las personas usuarias de sustancias para acceder a una pensión integral en salud mental. Más adelante, y del bloque de nacimiento de PUN, nos adentramos en el uso creciente de psicodélicos en Colombia, y especialmente en el Valle de Aburrá, desde el interés terapéutico y espiritual hasta su regulación actual, analizando cómo pasaron del tabú a convertirse en tendencia. Finalmente, cerraremos con el bloque de Cannabis Autonomía, donde hablaremos del activismo canábico, los clubes muestran eje de los años y las luchas por el reconocimiento legal y público de las personas usuarias de esta práctica. Cada bloque es una invitación a los de juicio, a escuchar con atención y a construir nuevas formas de comprender y cuidar. Aquí estamos pues para que tengamos conversaciones cómodas y nos ayudemos de mundos que compartan la prohibición. Porque nos ha gustado tanto tiempo, no les vamos a decir que hay que borrar una bitis, déjame ver camisetas de Pablo Escobar con el nombre de edificio. Vamos a hablar de cómo nos reconciliamos con ese pasado y ese presente que nos tiene traumados y no nos deja avanzar, y desde los países que nos impusieron la prohibición, ahora regulan, legalizan, normalizan y se quedan con la tranquilidad en la convivencia con el dinero, mientras nosotros seguimos poniendo los buenos. Desde hecho de cabeza producir en la cabeza, solo nos queda que un agradecimiento y cariño por cada una de las organizaciones y personas presentes en el día de hoy. Agradecemos su presencia y compromiso por el cuidado colectivo y esperamos que este espacio permita un intercambio de saberes que fortalezca la red de acompañamiento en toda la ciudad, que nos permita poner en otras categorías de análisis y líneas de acción, porque eso sigue garantizándonos que se van a ir mercado de las drogas de diferente manera, pero todo de una manera que los libera en su espacio y paz, porque el problema no es solamente eso, sino la prohibición. Finalmente, queremos agradecer de nuevo de manera muy afectuosa y especial a la podcast por permitirnos utilizar links para cuestionar. Ha sido un lugar en el que nos han acogido con mucha calidez y siempre han estado dispuestos a recibirnos en todas las actividades que hemos venido realizando. Principalmente nos referimos a nuestro servicio de análisis de sustancias, el cual funciona todo el día de 5 a 9 de la noche. Como su parroquial, hoy nos tenemos presentes pues se tiene usted para nuestro sitio emoción. Aquí se me llegan de sentidos para que tengan. Es por ello que les invitamos a realizar cada una de las acciones de inmediato que tienen en La Paz Casi como una forma de apoyar todo el circuito cultural y social que se conecta a la realización de este congreso. Aquí este todo y se hizo solamente para cambiar el presente del futuro. Para eso estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, y eso fue como lo que hemos venido preparando desde ese cabeza para darle contexto a este conversatorio y que reflejan cierta medida pues el contexto de nuestra ciudad. Vamos a pasar al primer bloque, entonces invito a nuestro compañero que inspecciona la corporación Sub-8. Entonces va a hablar sobre el consumo de paisajes visuales y va a bien a esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, una buena tarde para todos y todas. Lo primero pues estar echando cabeza por los chiquitos 15 años y no me acercan a la Esto lo estamos grabando, entonces te voy a dar como indicación. Y lo ideal es que te mantengas cerca del fuego para que alcances a salir en el encuadre. Exactamente. Sí, por ahí está la historia. Cuando ya que estará echando cabeza por todos 15, es hecho su compañero de medio de insectos de Asia. Bueno, la idea de no. Primero va a ser lo que la idea como de modernismo, esto de tiempo. Analizando como luego pasa la conversación, no queda una parte más como importante de este fin del blog. Y a nosotros pensamos, digamos, que comentó un poco la reflexión en relación al uso de bazuco y heroína, sobre todo pues en ponerle ya a una realidad, pero los están en el discurso desde
población, digamos, de nuestro recreativo espiritual que se movió un poco por el coche en la presentación. Hasta las personas que suben. Es por eso que ya, como titulares de disconote, no sé qué, de diferentes sufrimientos sociales, porque individualmente es como lo estoy mal. Pero entendiendo de que obviamente las sustancias efectivas son en sí, serán de una forma de disfrute, pero también hay las oportunidades para los que vamos a mirar a los numéricos que también tienen su ingrediente de estreñimiento y alto por el consumo de sustancias antipenetrales como una tensión que no han encontrado esto pensar puramente. Esas ayudas, hay unas de una moneda, de una de color de que hay formas de manejar que no son patologías, ¿cierto? Que no son enfermedades. Y que se generan más por la cualificación en las personas en ciertos contextos que hacen que esto sea un problema. Cuando miramos esta reflexión, yo no puedo considerar mis ventas, también que no me pasará. Veo como un continuo entre el uso recreativo y el uso de sustancias y el trastorno por uso de sustancias, que por poner una línea de muchas veces que se por ejemplo, y como esa relación con las sustancias pasa o divisa en la mayoría de veces fuera que conoce una menor proporción de personas se queda solo allí. Y algunos tratan por el malestar y algunos para poder este desprendimiento muy alto como se trata de los consumos que vamos a hablar de los aquí. Y donde también el riesgo así como en una proporción de bajo o inexistente en el uso recreativo a un nivel de la comedia y en el caso del trastorno por de sustancias. Y así, hay varias intereses entre mayor escalamos en esta pirámide de población describiendo que se mayor más el estigma en el caso de las contrastrofias por otros estados es el real, es altísimo la cara de bueno, sería el propósito en la pirámide antes que en la relación con las drogas desde ahí nos realmente interesante, me hizo para que no pueda espiritualidad, para no poder estar en el resilicio y la muerte, ambas de potencialidades se hallan en la relación con ellas, con el consumo de sustancias. Es para algunos sitios como para ubicarnos, no aprendamos y me hizo poner mucho para las el número de personas que cuando existe pues un gato que en porcentaje como se parece que todo es cuando estamos hablando de estas terrestres. Entonces aquí encontramos que hay 1,000,000 de personas que consumen alcohol, de esos una cuarta parte tienen un consumo de Cristo o un perjuicial, tenemos 150,000 personas que consumen algunas sustancias respectivas legal el último año y de esos tienen abuso o dependencia de 67,000, eso es un poco menos de la mitad. Entonces, esta variación península, por un lado, que casi mitad de los consumidores de sustancias ilegales y una cuarta parte de los consumidores de alcohol, pues digamos que mantienen una adhesión, una muy buena adhesión de su relacionamiento con las drogas, pero también podemos ver las extranjeras, es decir, que más de la mitad de los que consumen ilegales y más del 75%. Las personas que consumen alcohol pues han tenido una buena con el relacionamiento y gracias a eso que son tenido digamos una con el consumo de estas sustancias. Si uno compara también pensando en los trastornos, oigo que no se considera como un trastorno, pero digamos no se pasa a aprender lo que es la anterior fuente de la desarrollo exceso que estudiamos reciente desde el Pancap de Medellín en temas de salud mental, la derecha que me ha contado que estoy claramente que estoy enfermedad mental en una salud. Se ve de naranja que los trastornos relacionados son el consumo de alcohol, drogas y tanto los más jóvenes se deben a otros posibles en la población, pero otros trastornos y a otros estigmatizados no. Pues que tienen la trastorno de discapacidad, la depresión, la trastorno de ansiedad, pues son 2 y 3 veces más altos que los trastornos
asociados al consumo de esteros en pero la carga es seguramente el consumo pues es muchísimo más alta una cierta comunidad y menos peor porque los que vienen que salen de Dios soy yo tan jurídico a lo que es una sustancia que vamos a ver ahorita es el mayor crimen primero si es que las siglas son un poco erráticas yo son allí como a generar algún tipo de comparación, pero realmente hacen falta mucho estudio a los epidemiólogos de competencia al punto huevo. De cosas que de fondo pues parecen algo absurdas, entonces miran el sexo en donde medio que con todo medio de los adolescentes, eso todo o sea, pero y a esto la consumían bastante, pero es y los estados de lo organizamos. Netos ayuda la retiro que han dicho todos los años antes de 6. En general, por explicar tenéis son más o menos el 5% de la escuela de la elección. Es un estudio en el presidente de 2021 dice 0.05. Entonces, no, ¿qué pasó ahí en 2 años? Obviamente, todos los días son muy distintas. Pero aún así sí es llamativo nada más. Esto sí, bueno, es muy difícil sacar estadísticas a nivel de departamental, pues distribuyen del 0.50 por 33 departamentos, 0.006, muy complicado de mostrar estadísticamente. Pero ustedes dan cuenta que los hechos vayan a la también, porque es nuestra preferencia por relación de la manera gráfica, pero es para que toca comparar. Y ellos ya hay antes de Cali, ya que hubo en el semestre, bueno, no se me ha la persona, pero lo que me estás diciendo es el 76%, es decir, que en general lo que ven es que no está que supo, pero no has perdido, no por cierto, pero el nicho de la población de Cali está 66, que es de única sala que no pues fuerte. Sí, bueno, ya para da a nivel cualitativo, es un de estudio, por decirlo así, como de población en la distancia en cada de contribuía porque el consumidor es y pues no hay que ver todo eso, pero solo comparado la importancia de entender lo que significa el consumo de basura cuando está en la situación de calle. Ustedes no es, cuando les mencioné esto, pues finalmente todo lo que tenemos que solucionar eso que va a funcionar acá antes de pensar en que puedan o no dejar el basura porque se puedan su decisión. Es decir, el basura es medicina, el basura y ver un pecole, en mi de apetito, en la vacina, ayuda a gestionar el miedo, ayuda a socializar, a verdad, también a retirarse. Es una medicina porque en caso de su existencia, no es una derecho esencial, es lo que nos despierta para trabajar, para hacer todo su día a día, entonces ayudar con la felicidad, lo que le da sentido en la vida, daba sentido de pertenencia, porque en Google que pertenece, pues el grupo que pertenecen a ese grupo, es un rico de esta manera de manejar la ansiedad. Es tan simple como quitemos la sustancia, esto que la sustancia les está permitiendo todo eso y muchas cosas más, nos dejamos a enumerar acá, es luego creo que queremos entrar a asumir estas cosas que tú puedes estar teniendo para que tu pensar en una verdad de intervención. Ya pasando a los consumidores de heroína, si miramos las cifras de países, son los sitios de sentenciar en el 0.02%, por eso tampoco hay enseñanza de estudiantes, no hay visibilidad de soporte de la familia, porque no es posible con esta mesa tan, o con este resultado tan pequeño. Pero sería lingüística, acá en el aplicar un poco, sí, se va a decir en ese campo. Hay otro estudio con el 2014 que hablaba de más o menos del mal de capitales en Medellín. Pero les dije a todos que a los se oigan, pues en sustancia que mayorización. Bueno, de 2014 en los estudios, una vez cuando te tocan y pico, para mí 183 personas que inyectan drogas. Y solo de esos fueron 290, o sea, hasta en una fue que 5% son personas que están en situación de calle. Lo que nos dice también en
que es mayor a la vuelta, pero eso para el elefante de carne, desinfectan drogas, aunque aún falta mucho, pero también hay que poner en ojo que en las otras 900 transforman más extraen otras situaciones de desinfectan drogas. Y lo que más de este estudio era que de 2014 a 2021 el VIH incrementó en esa población de una cuarta parte de ellos de calle, que hay una práctica de metadona, son lo que es un indicador de una necesidad que no se está satisfaciendo y que es como interna algo serio. Bueno, como para una idea de digamos, una conclusión es que se pasan por la ley de una sustancia más de habitancia en calle, mientras que la heroína por generar, por decirlo de alguna manera, sin embargo, a veces se utiliza el mismo contacto en el sentido, es decir, que tenemos más intervención para personas que inyectan drogas en calle, tenemos casi cero un poco de intervención para personas que consumen bastante en tomar de en la calle, que sería una situación de altísimo de cantidad. Todo lo que consumo de las sustancias no relacionadas con este estilo de vida, pues que llevan en la calle, pues puede que unas cosas de mucho riesgo. Por eso solo como para un poco picar la lengua y invitar aquí a nuestras conversadoras para un poco de conversación. Volver a pensar en que cada una se presenta donde evidentemente un poco como de este tema antes de empezar totalmente con las cosas que presentan de este trámite. Soy la primera entonces para todos yo soy hermana Teresa, antropóloga, organizar yo, madame sería consultas de paz, soy investigadora de TDAH, elemental es una organización que de hecho la semana pasada tiene 11 años, la que queremos aquí de que es como de aprender y nosotras ante vos investigación y comunicación estratégica y ciencia en política de drogas y temas de reducción de referencia. Gracias a esta cabeza de las casas de fondos, pues en una casa que con estas conversaciones de piso han exceso de $1 y bueno, ahora también tenemos otro que oportunidad de hacer las melodías que van a estar fuertes para escribir esta linda obra. Entonces, hola, Fifi, soy mucho gusto, yo soy con Franco, soy hija de las montañas de Sunson, montañera, joven, feminista, de activista por el derecho a la salud, trabajo como profesora universitaria, soy investigadora, soy médica toxicóloga, neurotoxicóloga y endofarmacóloga, y estoy feliz porque en esta meta es un poco endogámica en el sentido de que tengo mucho cariño y aprecio por todas las que están de acá y por su imperio y la primera presentación que alguna vez en mi vida usé, porque siempre tengo puesto en la broma. Desde aquí, pero le digo, me ha tanto el tema de las drogas y trabajé con ella en algún momento en alguna escuela o colegio hablando sobre el tema, entonces me siento muy complacida porque creo que es un espacio en el que estoy con personas que saben realmente lo que están haciendo, que tienen un camino largo en esta ciudad. Agradezco mucho a Echene Cabina por la invitación. También por acá hay mis amigos que están por ahí, están también por la disposición viva, la curativa, el uso, familiar y menores, de pues tenemos aquí, estamos hoy de apertura, pues, buenas tardes, mi nombre es Mani Vargas, soy profesora en psicología de la Universidad de Antioquia. Acompaño el Centro de Escucha para Habitantes de Calle en la corporación aquí, en la Comuna 10. Y bueno, también muy feliz y me siento muy privilegiada de estar compartiendo este espacio con seres que admiro mucho. Entonces, bueno, Ana, creo que se va a activar que nosotros hacemos de varias. Ay, pero es como cualquier conversación realmente de todo nos podemos salir de una conversación una conversación nos lleva por una bueno, pero y el poco de eso realmente no es cierto, realmente de poesía podría estar muy bien manejada
en esa relación entre digamos, la recreación y calidad de sufrimiento asociados a la agricultura en perspectivas. Y quisiera nosotros analizar, bueno, que recientemente en el caso con la publicación de que es en contexto Medellín, donde hacen que son los round, donde bueno, nos hacen una buena radiografía de lo que está pasando en la ciudad. Y yo quería que manejaran los puntos un poco más como eso diferencial que tuvieron allá en Medellín, que sé cuando fue el país de la iglesia, y que son distintos en la ciudad de Medellín, en relación a los matanzas que especialmente lo que tiene que ver con pues, y eso indicaría, pues, en teoría eso indicaría que se habría la necesidad de una política diferencial para la ciudad respecto a otras ciudades que es el programa de incluir en función de ese diagnóstico por decirlo así, mencionando que ustedes decían cuál es el grupo que debería tomar. Bueno, a esa pregunta, bueno, partiría diciendo que cuando se acaban del año pasado esa publicación de hechos de contexto Medellín, en lo que disputas tres espaldas que hay unas copias disponibles en el estado de hecho de cabello por si se quiere acabar en una, pues donde se nos empieza a canal de fotos de esa página web. Y hicimos este ejercicio de preguntarnos, bueno, porque algo de este excluido de la ciudad de Medellín. Y lo primero que empezamos a hacer como buena investigación, mirar hacia el pasado. Y encontramos que efectivamente la intención fue que algo que tenemos en la realidad es que la historia de la ciudad de Medellín está en la historia de la ciudad de Medellín. Y de hecho, del siglo XIX encontramos en las fuentes históricas que nos hablaban de prohibicionismo. Y como es el prohibicionismo, porque es de cierta manera el sistema también regulatorio, es un factor de selección en donde los adquieren a los más y arreglamos la película de distancias, siempre estuvo acompañado de violencia. Y aunque es posible, también se puede constar de en los distintos actores armados ilegales que ha tenido, desde PKK, desde estructuras, desde ideologías, todos esos grupos tenían algo en común y es que han operativizado su territorial, se han afianzado también a través de la realización de consumir. Entonces, esa es una particularidad de la ciudad. Otra particularidad es, creo que hay muchos imaginarios, o ni siquiera imaginarios, realidades tangibles de lo que es la discriminación. Y es la discriminación destruida de manera muy hermosa, pero a la misma vez muy castigando su deseo de placer. Entonces, se ha codificado esta relación con las drogas como opuesto a la productividad del trabajo. Y por eso se ha, digamos, avalado colectivamente esta idea de que es cierto este cuadro se ha de criminalizar. Entonces, ello es como otro factor muy importante. Y creo que también Medellín, cuando uno despliega todas estas circunstancias, es un caso muy extremo de cómo funciona el sistema tradicionalista. Entonces, pues hace poco proyectamos un documento en Harm Reduction Conference en Bogotá, que tú se los pusieron, o sea, presentó la ponencia y la pusieron como en el panel de efectos extremos del sistema politista. Estábamos con otros casos de países donde hay pena de muerte por consumo. Y Medellín estaba ahí, y nosotros estábamos ahí sentados. No digo, o sea, con todo esto también, como de cómo el Estado avala justamente estas penas de muerte muy distintas de lo que acá. Pero no solo operan en el prohibicionismo del Estado, sino también el prohibicionismo de los actores armados ilegales, que los usuarios, las usuarias han tenido que efectivamente negociar con la existencia con esas personas. También esta característica de Medellín es que tiene un movimiento muy importante de activistas, empresarios, de parches, sobre todo canábicos desde la primera marcha canábica se país de esta ciudad y ha generado un contenido de perfil. Pues son los paganistas también habla de resistencias muy importantes, resistencias civiles. Este congreso también es esa identidad espacial, el derecho a la ciudad, de tomar la voz de los usuarios y las usuarias, pues hablemos de cómo son estas realidades, de estos consumos, y también de cuáles son sus bienes. Entonces nosotros llegamos acá el año pasado con Silverio, como Juan puede decirte, confianza con tal vez de investigaciones, de preguntas,
sobre violaciones a derechos humanos por uso de drogas en la ciudad y todas maneras como arepatiza, como deceso o negación a los derechos como o no sucede. Y a veces me decía, bueno, pues para mí imaginar que se mete a derechos cuando solo habla de la palabra homicidio selectivo o cuando habla de la palabra violencia o lesiones interpersonales. Pero al mismo tiempo tenemos también acceso a la vivienda, de dificultad de acceso a la justicia, de vivir proceso, que eran muy tangibles, es porque hemos normalizado que esa es la situación de cómo se consume, cómo se necesita las drogas en la ciudad. Entonces tuvimos que cambiar nuestro lenguaje, y ahí porque llegamos a esta idea de los riesgos, porque los riesgos son algo muy instintivo, es algo como que se nació de un animal y te dice, hey, aquí algo está pasando, por esta actividad estoy cómodo, por esta mirada estigmatizante, siento de esta manera, como esta historia de esta persona que deslavaron porque estaba funcionando en los parques y hablar sobre riesgos individuales, colectivos, bueno, que nos permitió como mapear como esta minucia o esas zonas grises de las identidades del usuario de la ciudadanía y sí. Entonces miramos, por ejemplo, el caso de una mujer sectora que usa heroína y pensamos que, por ejemplo, tiene distintas relaciones de su cotidianidad, de lo que nosotros en nuestras universidades llamamos las enlaces peligrosas. Enlaces que cuentan protectores o peligrosos. Entonces, para esta mujer tiene relaciones constantes, pero a veces paradójicas, con el centro de día, con los centros de escuela, con la sociedad civil, con cuerpos de presión kit, pero también con la seguridad privada, con los jóvenes que hay la provisión, me experimenta la distancia, pero también con la policía pública, pero también con las familias y con la comunidad. A veces me llama, no siempre la policía, a veces nos somos para mediar esa lectura pequeña de que en el paisaje urbano esa área no está bienvenida. Entonces lo que nosotros empezamos a generar desde investigación como un ecosistema de vínculos y de ver cómo podemos entrar a mediar en esas como esa mirada de la política dominicana, de lo que sí podemos hacer para mitigar esa dirección hacia esa persona y potenciar la protección sobre esa persona. Entonces, bueno, pues para extender más, básicamente lo que nosotros hicimos fue dar cuenta de la complejidad multidimensional de los enlaces de las personas que conviven esta pieza, entonces consumos de heroína, pero los consumos de programas en algunas en la esfera privada, pero también dar cuenta de cómo operativizan distintos sistemas de creencia al mismo tiempo. Y hace mantener eso recordar también que como en la investigación sobre derechos, claro, es muy fácil negar los derechos a las personas que no tienen derechos, que se les han quitado los derechos, lo que pasaba con el ejemplo, pero cuando derechos a personas que se consideran humanos, o que se son niveles humanización, que fue en la investigación hace poco, empecé un dios universidad eso que con relación a estigma o se permanece situación de carne y con una manera de relamiento de la deshumanización. Y luego la deshumanidad es muy fácil negar los derechos a las personas. Bueno, yo para allá, cuando comes por el canal, entrar en un ético cuando lo que pasa y las personas en situación de calle es que controlan heroína o es un cubo y eso lo de que se mencionaba el papel de eso, que es un claro ejemplo de una situación de alto sufrimiento social y de drogas en muy pocas ocasiones ya quienes su verde disfruten y ellos ya toman más una relación de alivio. Entonces, si está viviendo, pues hay que encontrar un alivio y ese alivio son las sustancias que alguna vez disfrutar. Y quería preguntar a Mónica, vaya veniendo en su vida, ella, digamos que está mirando el sufrimiento todos los días de crimen, en población y de alcance de calle. Y quisiera que nos ilustrara, pues, una relación a esas formas de sufrimiento que han ubicado en relación a la sustancia, porque a veces me va a pensar, es solo la relación con la sustancia, la que de humano está hecho en esta, y esas son las formas de sufrimiento que se adaptan con otras formas, no necesariamente asociadas a la sustancia. Y bueno, sí, desde 3 años llevo acompañando el Instituto para Habitantes de Cali. Partimos del dispositivo comunitario
tengo escuchan. Y el resto de esto que hay una estrategia que es más bien la sistematización, un poco más de sistematizar y diagnóstico estratégico. Es decir, hay que hacer una observación constante para participar de los territorios para poder evidenciar estas situaciones hipercomplejas que venían las situaciones de sufrimiento. O sea, como pueda mirar, es una técnica, una listica de algunas situaciones complejas que evidenciamos en el territorio en el acompañamiento de las personas usuarias de sustancias como el vaso y la heroína. Y hay algunas que se pueden generalizar en ambas sustancias y otras que se pueden ir separando. Entonces, como para empezar, nombrar que el abordaje fue una de las problemáticas del sufrimiento social que se presentan hasta el consumo de sustancias, es que el abordaje del tema de las sustancias tiene una mirada solo desde la mitad del cristal. Saludista, ni siquiera la mitad, aunque parta de ahí, pero todas las atenciones van muy dirigidas a un tema de salud crítica. Principalmente las creencias, las expresiones y los mitos que están relacionados primero con la sustancia y luego con el arenate de Hatch. ¿Sí? Esa es una barrera principal, el estigma, el prejuicio, la creencia que se asume como una verdad y al asumirse como una verdad se acciona desde ahí y no miramos o no expandimos la mirada a otras formas de acompañamiento de intervención. Los conflictos entre grupos individuales, tenemos la problemática de esta sustancia y no. El tema de los grupos armados individuales, las problemáticas familiares, muchas de las personas que están en grupos precarios, consumo también, tiene que ver con el tema de desplazamiento forzado de sus barrios por problemáticas. La población migrante en este momento también es una temática de suministro que ha hecho fuerte. Las pocas estrategias en las familias para acompañar situaciones de consumos problemáticos. ¿Sí? Cuando se presenta una situación de consumo, la primera reacción es la exclusión, suspender en el colegio, en la casa, en el barrio, en donde de hoy, en la calle. Ya sabes, también en la calle también lo saben. Entonces hay una pregunta que ahora es entonces ¿dónde habito? Y si también desde la calle ni sacan para dónde de hoy. Entonces ese es un factor de sufrimiento social, de sufrimiento por el tiempo, por no tener estrategias, por las creencias o las verdades que tenemos asociadas a las sustancias y a la problemática de consumo. Ya son unilaterales, acompañamiento dirigidos netamente a la sustancia y no a las personas. Es un gran factor de sufrimiento social. Dirigirnos solo a la situación de drogas cuando una persona la compone en un montón de situaciones para un bienestar, como asistencia básica, como educación, como trabajo, como cultura, educación, recreación, ocio, ¿cierto? Que son cosas de las que se van perdiendo y que no vamos acompañando porque estamos interviniendo en nuestro nuevo asunto o el consumo de heroína. Sí, entonces esa es una de las factores de sufrimiento social también que evidenciamos. Los diagnósticos duales que hemos conversado en estos días ya con un compañero también, cómo abordar el tema de la locura, la psicosis en este tema, porque desarrollan que se encadenan muchas estas situaciones y bueno, estamos en una mirada solo a la sustancia y no estamos abordando otras como los temas de diagnósticos duales, por ejemplo, que también se separan, son agresiones individualizadas y fragmentadas. Las posturas revisionistas, las posturas, la norma, la ley, el estigma estructural, ahora posturas revisionistas, políticas castigadoras, pues frente al consumidor y a la falta de pago, falta de oportunidad, los hombres ahora, cuando ya alguien consume, entonces se quitan todas las posibilidades laborales, las pruebas que hace para el paro de empleo, o si estás consumiendo te expulsan. Sí, como todas estas problemáticas de salud pública, sí, lo que más enfocada en temas de gas, de enfermedades infecciosas, de tuberculosis, de por ejemplo, de los de bazuco, violencias de género, o sea, esa obediencia al rol de género, o sea, también que es muchísimo más fuerte también
esta población. También allí se vive muchísima violencia de género internacional, la población de estas son las mujeres, son los hombres los que más habitan la calle, los que ven la calle, ya, pues teniendo el mandato de eso, no de la calle, la gente en la casa. Entonces, por las mujeres de la casa que están haciendo en la calle, es mayor violencia para ellas, mayor exclusión, mayor, sí, padecimiento social, sufrimiento social, y también a la población de diversidad sexual. Miradas puesto de que se relaciona a la atención de las personas, como no son productivas, entonces no pueden estar bien en las parques. Si no están produciendo, si no están respondiendo al mandato capitalista, para que no vamos a liberar a estas personas, si no nos están sirviendo para no acceso a tratamientos, sí, con acceso laboral, para que una persona entre a un tratamiento, por ejemplo, o acceda a ciertos servicios, tiene que tomar la decisión de dejar de consumir y de evitar la calle. Si no, no te daban los servicios. Y eso es una forma de castigo muy perversa. También, ¿sí? Entonces, tengas como pensar la prevención, o sea, mirar el tema de drogas también desde un lugar solamente de prevención y mirar la prevención solo de postergar el momento de consumo lo más que se pueda o que no se consuma. O una mirada desde el tratamiento, donde si las cosas consumen tienes que dejar de consumir. Esas son las dos miradas que se han planteado muy fuertemente en el tema del comportamiento de sustancias y que es necesario ampliar la mirada, poner ese enfoque de reducción también de daños. Y conversando en estos días de este proceso con la de Health Reduction, Health Work en Bogotá, porque fue como un asunto de pensar cómo colocar en línea la prevención, la reducción y el tratamiento sin desarrollar la China ahí. Porque cuando uno habla también de enfoque de reducción de daños, está hablando de situaciones de prevención de riesgos mientras se está de consumo. ¿Sí? O cómo eso puede ser tránsito para tomar la decisión de dejarlo o pararlo. ¿Sí? Y que el tratamiento también tenemos que generar situaciones de prevención y de reducción. Entonces, esa es como una de las ideas que me di. Pensar que esta otra, para como cerrando, pensar en la problemática de consumo es un tema y una problemática netamente del consumidor y de la voluntad del consumidor. Y de que él está ahí porque él quiere y porque sus decisiones lo llevan ahí. Y eso es una problemática de experimento social, pensar en la problemática de consumo que vivimos, solo es del consumidor, cuanto también corresponde a la familia, a las instituciones, a la comunidad, al sistema y a todos los que están poniendo todos vamos a ir a están de variedades. Los rituales de consumo, también pues hay unas habilidades directamente a la sustancia como tal, es la calidad de la sustancia, el asunto de dónde consiguen las sustancias, qué tan portadas están. El tema de testeo es fundamental, pero pues lastimosamente a la población habitante de Cali no tiene acceso a esos servicios. Pues eso es para el servicio social. Sí, porque sí, muy bacán todo este poder de testeo, pero si debes pagar para, esto no tienen acceso a eso, es una posibilidad de. Y también es como una indicación, aparte porque pensar en paso que la vida como una sustancia de consumo vergonzante como el programa en el libre contexto, hemos procurado, por ejemplo, intentar tener testeos de sustancias y nos han llegado diferentes lugares. Entonces ahí también es como un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Work Mónica. Y lo que dice Mónica, pues importante resaltar es que obviamente es un problema de empleo que no hay sobre visibles, incluso la reducción, porque en el caso de Lorena, que lo que más se ha dado es la de médicas higiénicas. Eso es una solución de todas maneras insuficiente, porque así te da la complejidad de la problemática que hay en ellos. Y que en ese de soluciones a veces emergen unos absurdos. Mencionaba que para acceder a tratamiento que se tengas que poner previamente, entonces cuando pasa cambia, obviamente eso no es pequeño, desde la que se está exigiendo, cuando se salió haciendo, más o menos como la exigencia que le hace a personas que quieren acceder a servicios de tratamiento en drogas. Bueno, ya para un poco como ese tema de resolución de problemas convenios que siempre piensa que impulsa destrucciones.
y en una toxicología con muy escasos. También como en ese tenés obviamente la medicina ofrece alternativas de solucionar sus clientes, un debate también lo que es como que salte de su mandato. Creo que en Bangladesh es desde la psicología clínica y el eso de toxicología, entonces tampoco es muy usual. Lo que conozco es pues ahí está una toxicología muy mirada, muy atravesada por el colectivo, por la idea que estoy estudiando, como cuál sería el aporte que desde ahí se crea a un tiempo de intervención de años pensando en el basculto y en heroína, que sabemos que ven a médicos usos médicos o medicamentos incluso podrían llevarnos desde la medicina a generar acciones de reducción de la inclusión, entonces, ¿qué nos puede aportar a la toxicología? Bueno, lo primero es que, con gafas la toxicología, sin gafas la droga. Bueno, lo primero sería como la toxicología, una dosis grande de unitario. ¿Cierto? Desde los estudios de las ciencias mnemónicas, pues tenemos una escuela que nos ha enseñado que las sustancias tóxicas dañan los órganos y eso es lo que tenemos que llegar a intervenir. Y porque finalmente voy a hacer, por eso tengo la rata puesta, voy a hacer la defensa de nosotros los toxicólogos, es que nosotros somos los que estamos ahí en el hospital cuando las cosas se ponen muy mal. Entonces los que, digamos, hablan de fiesta, hablan de un montón de cosas afuera, no está ni el amigo que te llevó, ni el que te dio a probar, ni cuando todo se pone feo, estás sola en ese entorno hostil que es el hospital. Y eso es lo que nos llega a nosotros como toxicología, nos llegan las personas moribundas, las personas, por ejemplo, un habitante de calle que le echan la orina, lo prenden y luego por el deseo de consumo hace todo lleno de muchísimas vendas, se vuela por una pared de hospital porque quiere consumir. Entonces nosotros vemos un escenario totalmente extremo de la situación y como vemos ese escenario pensamos que ese es el universo. Y lo más importante, y lo segundo que es importante que tendríamos que hacer desde la toxicología es el diálogo de saberes. El diálogo de saberes que nos permita poder escuchar estas voces que yo les estoy denominando, pero es que no todos son esos pacientes de crisis, de que usa usuarios de drogas, usuarios de sustancias, y hay que también que no llega a esos extremos. Ahora pongamos un poco más centrado en el consumo del bazuco y la heroína. Entonces, ¿qué es el bazuco? Pues, solamente con pensarnos qué es el bazuco, empecemos pues con ese, porque es base sulfatada de cobre. Y entonces desde la entrada es muy difícil desde la misma propia toxicología intervenir una sustancia que es incomparable porque es el primer paso de la producción de una droga de élite, que ya la cocaína haya decaído y ya no sea como decía Samuel en 000, todo el mundo consume cocaína, pero la cocaína siempre fue una droga de élite, el clorhidrato de cocaína. Pero el bazuco es como el café liofilizado, el café instantáneo, o como el caldo de pollo, que no es caldo de pollo, que es una sustancia que es la droga de la precariedad. Entonces, de entrada, nosotros ya estamos enfrentándonos a una sustancia que por sí sola es para acceder a personas que tienen muy bajos recursos. Entonces, el bazuco es la primera extracción que se hace por medio de ácido alcalino después de que tenemos la maravillosa hoja de coca y se utiliza ácido sulfúrico y se utilizan solventes como queroseno, CPM o gasolina. La verdad, ese producto es un producto que va a ser muy deteriorante en la persona. En ese primera salida de bazuco, sin contar todo lo que adicionalmente luego se le pone, que adicionalmente luego ya en el mercado puede ser aún peor. Solo sin contar eso, tiene un montón de sustancias que van a generar ese deterioro físico general en la persona que no permite luego capacidad de toma de decisiones, se produce una pérdida acelerada
de peso, un daño acelerado de órganos y que también, digamos, se complica mucho la atención médica. Son personas que llegan a los servicios que son antisonantes, agresivos, son personas difíciles, son personas que pueden ser muy irritables, que no quieren estar en los servicios, entonces se convierte como en una púa, como uno tratando de mantener la empatía y de quererlos tratar de ayudar, pero también hay un profundo daño en el cual a veces se hace muy difícil ayudar. Lo otro es que, sin contar eso que les estaba contando, se viene un segundo problema, es el hecho de que el básico sea ilegal y sea tan perseguido como toda la producción de cocaína. Entonces aparece que los precursores que se utilizan para la producción de clorhidratos de cocaína y obviamente pues de básico son perseguidos. Entonces es perseguido el queroseno, es perseguido el permanganato de potasio, es perseguido. Entonces hasta el ácido sulfúrico se intenta hacer en los llamados cristalizaderos, que serían los laboratorios que conocemos, laboratorios de cocaína, en las condiciones totalmente sépticas, en las condiciones totalmente fuera de todas las prácticas de manufactura. Yo siempre pregunto qué tal un bazuco producido en un lugar que cumpla buenas prácticas de manufactura. ¿Será que produce lo mismo que produce un bazuco o un clorhidrato de cocaína de donde proviene? Por eso después necesitan la villana, que es el tabaco, la ceniza, y también lo que produce la ceniza es una biomasa para poder que le dé candela. Luego todo lo que utilizan en la parafernalia, que si la parafernalia se pudiera comprar en un kitcito de parafernalia con todas las de la ley en una farmacia, no sería la misma parafernalia que utilizan, que adicionalmente empeora. Entonces es como una suma de situaciones que van mucho más allá de lo que uno como toxicólogo puede entenderse, y por eso para nosotros es tan difícil el acceso al tratamiento a estas personas. Nosotros desde la toxicología, adicionalmente a lo que ya les dije, te podemos aportar el conocimiento profundo realmente desde el bazuco. Pienso que, como lo dice Mónica, podemos aportar a entender que hay un individuo, la sustancia no necesariamente es la que genera todo el problema, que realmente puede que la sustancia esté creciendo en esa persona, en ese momento, en esa situación, tiene un papel fundamental en la vida de la persona, y que por ahí no necesariamente es por donde debo iniciar. Lo primero es tratar, ¿listo? Yo como toxicólogo no le puedo solucionar el problema del trabajo, no le puedo solucionar el problema de conflicto armado en Colombia, no le puedo solucionar el problema del desterramiento, no le puedo solucionar el problema de la violencia, de creo que de pronto si es un caso que está una mujer por lo que tuvo que irse a la calle porque el padre la violó de la casa. Eso yo como toxicólogo no le puedo solucionar. Pero puedo empezar por cosas sencillas, entender primero de dónde viene la problemática, segundo tratar de empezar a tratarlo como ser humano, como les digo, que probablemente necesita una alimentación diferente. Claro, la mayoría habita en la calle, pero bueno, quienes no habitan en la calle, quienes están, entonces mejorar su microbioma, desparasitar, eso ya se sabe que mejora y disminuye el crédito por la sustancia. Adicionalmente, participar en estos espacios. Unos espacios, por ejemplo, los toxicólogos los llaman mucho para tomar decisiones políticas. Entonces, si vamos desde ese estado de arrogancia a acercarnos y a decir, no, sí, claro, que los encierren, que sí, que les tumbe todas las castetes que tienen, o sea, si nosotros no, desde ahí decimos, no, eso no es cierto. También creo que ese es nuestro aporte y la incidencia en políticas públicas, nuestra voz. Y pues algo mucho más volado que me estaba pensando y que me estaba comentando ya con Mónica, que probablemente no tiene evidencia, porque ahí viene la otra pregunta. Nosotros vamos a esperar que el norte global nos diga que vamos a hacer por el bazuco en Colombia. Nosotros no podemos estar porque a nadie le importa. Tanto esto es nuestra charla menos la que llega el día, porque es que a los otros van a nadie le importa. Eso solo nos importa a los colombianos, y los únicos que podemos resolverlo nosotros, porque en Colombia, en Latinoamérica, el problema solo lo tenemos nosotros. De pronto el pacto de la Argentina muy poquitamente, de pronto en Brasil hay gente por ahí consumiendo algo parecido, habrá algunos peruanos y bolivianos que
porque también hay un modo peruano de producir la coca que no produce un vasopoder de esa calidad. Es un problema que tenemos que resolver nosotros desde Colombia, entonces desde el sur global es donde tiene que salir la respuesta. Y la respuesta desde el sur global, entonces tenemos que pensar que somos sureños y que probablemente nuestra medicina ancestral pueda tener un papel importante. Yo me pensaría, aparte de los medicamentos que ya tenemos como tratamiento que podría servir para reducción de daño, el acceso a los servicios, el acceso a las duchas, los baños, todo lo que necesitamos es que tengan una alimentación adecuada, adicionalmente a el tratamiento de patología dual, que es indispensable. Porque no nos pensamos en el uso del anguil, en el uso del mame, porque no pensamos en sustancias, porque no pensamos en que monta se pueda acercar a esta población en algún momento, de alguna forma, de explicarles qué es la droga que lleva a ellos, de dónde realmente viene, y cómo no es una sustancia que te lleva al fondo, sino que es una sustancia que te hace estar arriba, por encima, ser una persona que va a conquistar a sí mismo. Entonces, pienso que por ahí podemos empezar a buscar reducción de daño con sustancias nuestras, propias, ancestrales, empezar a buscar y mucho más allá. En algún momento siempre he pensado qué pasará si disminuyera el estigma y el consumidor de bazucos se sentara al lado y se escuchó a tomarse un guaro y él se pudiera aprender ese bazuco y lo estuviera aquí de la calle. ¿Será que terminaría habitando la calle? ¿Será que si empezamos a normalizar un poco el consumo del bazuco, que por cierto se llama pasta, pero es pasta igual? Si se tendría solamente el estigma, probablemente también podría darse un cambio muy impactante. Creo que muchas de las personas que estamos acá, si solamente nosotros empezamos a ver el bazuco también diferente, también creo que eso también puede ser una parte importante. Una toxicóloga como social, de donde más estoy, un espacio parecido con un toxicólogo. La intoxicóloga. Bueno, intoxicóloga. Un espacio que es convocaron aquí con los senadores antioqueños de los de experiencia ecuatoriana. Toxicólogo, y había un colega ahí, pero básicamente es gente como el el discurso asociado en la educación técnica, otras proyectos de cerebro, no me están sobre, etcétera, que como es la utilización de ese argumento centrado en la pedagogía del miedo y el fin de impulsar la comunidad y los financieros. Bueno, era como va a empezar esta ronda de entonces acá el hecho de debate, porque ya aquí hay indicaciones de tiempo de ser un poco más precisas. Nuestra directa de preguntas a full. Entonces voy a iniciar esta ronda también con Guineras, y creo que ahí sale otro tema que tiene que ver como con la heroína. Y la heroína, pues, digamos, de concretamente, pues hay medicamentos, pues, para ellos y todo lo que trabajamos con personas que pasan de heroína, hemos tenido eso muy que ven en la calle. Entonces, para el giro, para el problema, sabiendo que nosotros en los lugares lo hay, que de alguna manera, como lo venían en Colombia, esta razón comunitaria, pues también lo permiten, y siempre hay un discurso de como que los televidentes pareciera que no, que son manejados que los días, pues mucho no se aprenden. Pues que me acabo de contestar eso, porque contesté tanto que sabe que es único y tal, pero si ahora pues lo veis, esto me acabo de decir, no, porque aquí, que te falo 26, el mecanismo que tenemos ahora.